Entonces debemos reconocerle el 30% de la ganancia. La entidad A debe reconocer un ingreso procedente de su asociada de 120.000, es decir, 30% por la ganancia del periodo, en los resultados para el año 31 de diciembre del 2000X1. Al 31 de diciembre del 2000X1, la entidad debe calcular su inversión en la entidad B asociada a un valor de 375. Tenemos un costo de 300 más una participación, el dividendo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio nos decía que el 30 de diciembre del 2000X1 la entidad B declaró y pagó dividendo por 150.000. Entonces aquí vamos a tomar este dividendo y lo vamos a multiplicar por el 30%. Entonces, al cerrar nuestro ejercicio contable, ¿qué estamos haciendo? Vamos a reconocer su costo más ese porcentaje de participación en la ganancia menos ese dividendo que recibimos. Aquí, en el modelo de costo que estamos llevando, una inversión en una sociedad en 300, la ganancia no la tenemos en cuenta precisamente porque el modelo de costo y el dividendo lo reconocemos en una cuenta por cobrar contra un ingreso por dividendo. Aquí en este caso específico, por tratarse del modelo de participación patrimonial que vamos a tener el costo. Si tenemos una ganancia o pérdida, pues tenemos que llevarla a esa inversión en asociada y de igual forma los dividendos en su porcentaje proporcional. En este caso específico el ejercicio es el 30%. Al 30 de diciembre de 2000X1, la entidad A debe informar su inversión en la entidad B, asociada a un valor de 375.000, costo de 300 más participación de 120.000 en las ganancias menos un dividendo de 45.000. La entidad A debe considerar si existen indicadores de deterioro del valor de la inversión y en caso de haberlos, llevar a cabo una comprobación de deterioro de valor de acuerdo con la sección 27, deterioro del valor de los activos. En este caso no habría pérdida por deterioro, ya que el valor razonable, 425, menos costos de venta de la inversión supera su importe en libros, que en este caso específico es 375. Veamos otro ejemplo. El 1 de enero del 2000X1, la entidad A adquirió el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad B, por un valor de 300.000. La entidad B sufrió una pérdida de 100.000 en el año finalizado al 31 de diciembre de 2000X1 y no declaró dividendos. Además, el 31 de diciembre del 2000X1, el importe recuperable de la inversión es de 310.000. ¿Cuál es el cálculo del valor razonable? El cálculo de ese importe recuperable es el valor razonable, 325.000, menos los costos de venta estimados, que son 15.000. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que reconocer? Vemos otro ejercicio aquí, muy pequeño, pero en este caso vamos a tener una pérdida. Entonces, en el costo de adquisición tenemos una pérdida de 100.000. No hay dividendo y el valor razonable en este caso específico es de 310. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Como es una pérdida, la norma nos dice que igual tenemos que reconocerla. No tenemos dividendos. Es decir, que nuestra inversión está en 270. Y ese valor razonable está en 310. En los resultados, la entidad A debe reconocer su participación en la pérdida asociada por 30.000, el 30% de la pérdida, que es 100.000, sufrida por la entidad B en el año finalizado al 31 de diciembre de 2000X1.
Al 31 de diciembre de 2000X1, la entidad debe calcular su inversión en la entidad B a un valor de 270.000. ¿Cómo se calcula? El costo de 300 menos la participación de 30.000 en las pérdidas de la asociada. El valor de la inversión de la entidad A en la entidad B no se deterioró al 30.000. El importe en libros, 270.000, es inferior al importe recuperable, 310.000. Y este es nuestro valor, importe recuperable. Ponemos aquí, importe recuperable. Estos son dos ejemplos de cómo se maneja el modelo de participación patrimonial de acuerdo a la sección 14. Método de valor razonable, que es el tercer método permitido de acuerdo a la sección 14. El inversionista debe hacer las mediciones al precio de transacción, excluyendo los costos de transacción. En cada fecha de reporte, el inversionista debe medir sus inversiones en asociadas a valor razonable. Si esto no puede hacerse, debe usarse el modelo de costo. Entonces, el 1 de enero del 2000X1, la entidad A adquirió el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad B, por un valor de 300.000. Para el año finalizado, al 31 de diciembre de 2000X1, la entidad reconoció una ganancia de 400. El 30 de diciembre, la entidad B declaró y pagó un dividendo de 150. Para el año 2000X1, al 31 de diciembre de 2000X1, el valor razonable de la inversión de la entidad A en la entidad B es de 425.000. Sin embargo, no hay un precio de cotización publicado para la entidad B. Entonces, coloquemos acá nuestro ejemplo de modelo de revaluación. Entonces, aquí tenemos para modelo de revaluación lo siguiente. Listo. Nuestra inversión en asociadas siguen siendo los 400. Nuestra cuenta por cobrar, en este caso específico, lo vamos a manejar exactamente igual, que es el mismo ejercicio que hicimos para modelo de costo. Hasta aquí es exactamente lo mismo. Reconocemos la cuenta por cobrar, reconocemos la inversión en asociada. Pero, a diferencia del modelo de costo que dice la norma, que nosotros tenemos que reconocer esa inversión en asociada a valor razonable. Es decir, que aquí deberíamos reconocer $125.000 más como un mayor valor de esa inversión en asociada. ¿Por qué? Porque mi inversión en asociada a la fecha de cierre quedó en 425.000. Veamos el ejercicio. Al determinar los resultados para el año finalizado al 30 de diciembre del 2000X1, la entidad A debe realizar lo siguiente: reconocer un ingreso de 45.000 por los dividendos, es decir, el 30% por el dividendo de 150.000 declarado por la entidad B. ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí la tenemos, una cuenta por cobrar aparte. ¿Contra qué? Contra un ingreso por dividendos. B, reconocer el incremento en el valor razonable de la inversión en la entidad B de 125.000 pesos, que es lo que tenemos acá. Es decir, que al cierre del ejercicio contable, mi inversión en asociada sí queda registrada a 425. Diferente de acá, que en el modelo de costo, pues mi inversión en asociada sencillamente la dejamos al costo por los 300. Es decir, el valor razonable de 425 al 31 de diciembre de 2000X1, menos el importe en libros de 300.000, el 1 de enero de 2000X1. El 31 de diciembre de 2000X1, la entidad A debe informar su inversión en la entidad B asociada a un valor razonable de 425.000. Veamos otro ejemplo. El 1 de marzo de 2000X1, la entidad A adquirió el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad B por un valor de 300.000. El 30 de diciembre de 2000X1, la entidad B declaró un dividendo de 100.000 para el año 2000X1.
La entidad B informa una ganancia de 80.000 para el año finalizado al 31 de diciembre de 2000X1. Al 31 de diciembre de 2000X1, el importe recuperable de la inversión de la entidad A en la entidad B es de 290.000. El cálculo, ¿cómo lo determina? Un valor razonable de 293 menos los costos de venta de 3.000. Es decir, que tenemos un valor o un importe recuperable de 290.000. Y nosotros tenemos, por modelo de método de valor razonable, un costo inicial de 300.000. Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer un ingreso por dividendos de 30.000. ¿Por qué? Porque ya están decretados y por lo tanto vamos a generar una cuenta por cobrar de 30.000 contra un ingreso de dividendos por 30.000. Y vamos a reconocer el decremento en el valor razonable de la inversión en la entidad B como un gasto de 7.000 en los resultados. Es decir, el valor razonable de 293.000 menos el importe en libros de 300.000. ¿Por qué? Porque mi valor razonable a la fecha de cierre son 293.000. Por lo tanto, tendría que reconocer ese decremento de ese valor razonable. Al 31 de diciembre de 2000X1, la entidad debe informar su inversión en la entidad B asociada a un valor razonable de 293.000. No se comprueba el deterioro de valor de las inversiones en asociada que se registran usando el modelo de valor razonable. Por consiguiente, al determinar el valor razonable de la inversión, no se deducen los costos estimados de venta de 3.000. Entonces aquí sencillamente estamos tomando que ¿cuál es mi valor razonable? 293.000. En el ejercicio nos decían, el valor razonable es 293.000, el importe recuperable es 290.000. Entonces no vamos a llevar de 300 a 200, sino de 300 a 293 porque es modelo de valor razonable. ¿Cómo se presentan en los estados financieros esas inversiones en asociadas? Básicamente la sección 14 nos indica que se deben presentar dentro de la categoría, en una categoría separada, inversiones en asociadas, la parte no corriente. Ejemplo, una entidad que presenta sus activos corrientes separados de sus activos no corrientes podría presentar sus inversiones en asociadas en su estado de situación financiera de la siguiente manera. Estado de situación financiera de la PYME A al 30 de diciembre de 2000X1. Entonces, en activos no corrientes tendríamos unas inversiones en asociadas para el año 2000X1 comparativo con el año 2000X2 por 107.500 cada una respectivamente. Y el siguiente rubro que se presenta, por ejemplo, en este caso sería propiedad, planta y equipo. ¿Qué debemos revelar? La política contable de inversiones en asociadas, es decir, si se eligió el modelo de costo, modelo de revaluación o método de participación. Las inversiones en asociadas se contabilizan al costo menos las pérdidas de deterioro acumuladas. El ingreso por conceptos de dividendos derivados de las inversiones en asociadas se reconoce cuando se estableció el derecho del grupo a recibir los pagos. Se incluyen en otros resultados. El grupo es propietario del 35% de una asociada cuyas acciones no están inscritas en un mercado de valores. Entonces vamos a ver en una línea el costo de la inversión asociada y en otra línea los dividendos recibidos de la asociada incluidas en otros resultados integrales. Entonces acá tenemos el valor de ese dividendo recibido. El inversionista en una asociada debe revelar lo siguiente: su política contable para inversiones en asociadas, el valor en libros de las inversiones en asociadas, el valor razonable de las inversiones en asociadas. En el caso de que las inversiones en asociadas estén contabilizadas mediante el modelo de costo, el inversionista debe revelar el monto de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos. Si se trata de inversiones en asociadas contabilizadas mediante el método contable de participación patrimonial, el inversionista debe revelar de forma separada su participación en los resultados de tales asociadas y su participación en toda operación descontinuada de ellas. Cuando las inversiones en asociadas se contabilizan mediante el modelo de valor razonable, la base usada para llegar a dicho valor, como puede ser el precio de mercado, debe revelarse. ¿Cómo se revela? Por ejemplo, en el modelo de costo. El 1 de enero del año 2000X0, la PYME A adquirió el 25% del patrimonio de la PYME B por 100.000.
La pyme A tiene influencia significativa sobre la pyme B. La pyme A utiliza el modelo de costo para contabilizar su inversión en su única asociada. Al 30 de diciembre del 2000X1, el importe recuperable de la inversión de la pyme A en la pyme B es de 80.000. El importe recuperable de la inversión no se determinó al 31 de diciembre del 2000X0 porque no hay indicios del deterioro de valor. La pérdida de la pyme B para el año finalizado al 31 de diciembre del 2000X1 es de 60.000. En el 2000X0 la ganancia es de 80.000. El 31 de diciembre del año 2000X0 la pyme B declaró y pagó un dividendo de 40.000. En el año 2000X1 no declaró dividendos. La pyme A podría presentar su inversión en la pyme B en los estados financieros de la siguiente forma. Entonces, en el estado de situación financiera lo voy a presentar dentro de la parte no corriente. Entonces, tenemos para el año 2000X0 100.000, para el año 2000X1 80.000. En su estado de resultado integral de la pyme A al año finalizado, al 30 de diciembre del 2000X1, va a tener dividendos de la asociada y va a tener deterioro de valor de la asociada. En el ítem, otros ingresos en el caso del dividendo y otros gastos, deterioro de valor de la asociada. ¿Preguntas hasta acá? Sí, doctora Nail. Berta Betín pregunta, doctora, ¿es el mismo tratamiento para los inventarios de productos líquidos, como es el caso de las estaciones de servicios? ¿Inventarios? Recapitulemos la pregunta. Me está preguntando por la sección 13 de inventarios, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, es que estábamos en asociadas. Listo. Sí, claro. Sí. Hay unas excepciones en la sección 13 que nos habla de activos biológicos y de recursos minerales, pero de resto que sea inventario para la compañía se debe aplicar la sección 13, independiente de la forma que tenga el inventario. Entonces sí debe aplicar sección 13 tal como les expliqué en la parte anterior. Bien, estamos a la espera de Fátima Fernández. ¿De qué depende escoger el tipo de modelo para evaluar la inversión? ¿Cuál es el más recomendable? Estimada Fátima, básicamente el modelo que debería aplicarse siempre es el modelo de participación patrimonial. ¿Por qué? Porque como vimos o como estamos viendo acá en la pantalla, nuestra inversión siempre se va a ver afectada, ya sea por la ganancia o por la pérdida que se tiene en esa compañía que es la asociada, a diferencia del modelo de costo y el modelo de reevaluación. De igual forma, el dividendo también hace parte de esa medición de la inversión en asociados. O sea, considero que el modelo de participación patrimonial es más real frente al reconocimiento contable de ese tipo de inversiones. Pero, como lo dice la norma, en este caso específico, la sección 14 permite que por elección de política contable se manejen estos tres modelos. Sin embargo, si nosotros estuviéramos ante una empresa que aplica NIF plenas, la NIC 28 únicamente nos permite un modelo de participación patrimonial. O sea, ellos no tienen como opción aplicar ni modelo de costo ni modelo de revaluación. Entonces yo creería que al final la NIF para pymes tenderá a utilizar solamente el modelo de participación patrimonial, que considero que es el más adecuado. No sé si habrá otra pregunta. A la espera de más preguntas que puedan realizar vía chat como también vía micrófono. Fátima hace su repregunta, doctora, dice, solo me quedó la duda si en el modelo de valor razonable de evaluación se reconoce ingresos por dividendos. Sí, señora. Sí, señora. Al igual que el modelo de costo, lo que pasa es que en el ejercicio yo no coloqué la contrapartida, pero sí, aquí la contrapartida, tanto en modelo de costo como en modelo de valor razonable, vamos a tener aquí un ingreso por dividendos. Tanto en el modelo de valor razonable, repito, como en el modelo de costo. Lo que pasa es que aquí no coloqué la contrapartida, pero sí. En este caso específico, sí.
A diferencia de aquí el dividendo, ¿cómo lo vamos a reconocer? Aquí estamos haciéndole un crédito a inversión en asociada. Aquí el débito sería contra una cuenta por cobrar. No sé si tienes otra pregunta. Sí, gracias, nos indica Fátima Fernández. Si tuvieran pregunta, vía chat, vía micrófono. No tenemos, doctora Nail. Listo, perfecto. Entonces, en el material que les voy a hacer llegar en nuestra hoja de trabajo, de las secciones que hemos trabajado, voy a enviarles este ejercicio de la contabilización de inversiones en asociadas. El 1 de enero del 2000X1, la PYME E adquirió el 10% del patrimonio de la entidad G por 10.000 unidades monetarias. El 2 de enero del 2000X1, la entidad F, una subsidiaria sin accionistas minoritarios de la PYME E, adquirió el 25% del patrimonio de la entidad G por 25.000 unidades monetarias. La PYME E controla la entidad F y desde el 2 de enero del 2000X1, la PYME E tiene influencia significativa sobre la entidad G. Para el año finalizado, al 31 de diciembre del 2000X1, la entidad G reconoció una ganancia de 12.000. Al 31 de diciembre del 2000X1, la entidad G declaró y pagó dividendos de 4.000. Al 31 de diciembre de 2000X1, el valor razonable de las inversiones directas de la PYME E y de la entidad F en la entidad G es de 27.500, respectivamente. Se determina que el valor razonable de la inversión del grupo de la PYME E en la entidad G es la suma del valor razonable de las dos controladoras, es decir, 38.500. Los costos de venta se estiman en el 5% del valor razonable de la inversión. El grupo de la PYME E utiliza modelo de costo para medir sus inversiones en todas las asociadas en los estados financieros consolidados, luego del reconocimiento inicial. Parte A. Elabore los asientos contables para registrar la inversión en asociada en los registros contables consolidados del grupo de la PYME E para el año finalizado al 31 de diciembre de 2000X1. Parte B. Elabore los asientos contables para registrar la inversión en asociadas en los registros consolidados del grupo de la PYME E para el año finalizado al 31 de diciembre. Entonces veamos la respuesta. Entonces vamos a reconocer una inversión en asociadas de 100.000. Con el fin de reconocer en nuestros estados financieros, vamos a reconocer un débito y en efectivo, porque el ejercicio acá dice que fue en efectivo. Eso fue el 1 de enero. Un activo financiero, inversiones en acciones, desde el punto de vista de la PYME E en la entidad G. El 2 de enero se reconoce la adquisición posterior de una inversión de la entidad G, ahora ya es asociada. Entonces ya tenemos una inversión en asociada de 25.000, que es su costo de adquisición, contra efectivo, el valor cancelado. Para reconocer la reclasificación de las acciones de la entidad G adquiridas al 1 de enero como inversión en asociada, entonces vamos a mirar que nuestra inversión en asociada inicialmente se había determinado que era activo financiero porque no había influencia significativa, por eso se causó como un activo financiero. Al día siguiente se determinó que era una inversión en asociada, por lo tanto mi inversión en asociada me queda 25 más 10.000, nos quedan en 35.000 unidades monetarias. Vamos a reconocer el ingreso, entonces lo que hacemos es para el reconocimiento del ingreso, entonces aquí podemos colocar una cuenta por cobrar, por dividendos, contra un ingreso por los dividendos recibidos. Nuestro ingreso de 1.400. ¿Cómo se determina? Entonces vamos a tener aquí nuestras 400 unidades monetarias más 1.400 serían nuestro dividendo.
que es el porcentaje de participación por el dividendo declarado. Y aquí se encuentran los cálculos y las notas explicativas. Entonces, 400 ¿de dónde? Tomamos 4.000, que fue el dividendo declarado, por el 10% nos da 400. Y el 25%, porque es el siguiente porcentaje de participación que tenemos, de 4.000, que fue el dividendo declarado por ese 25%. Al 31 de diciembre del 2000X1, el grupo de la pyme E debe informar su inversión. Entonces, ¿en cuánto nos quedó nuestra inversión? En 35.000. 25.000 más 10.000. En la parte B, que nos preguntan, elaborar los asientos contables de la inversión asociada en los registros contables consolidados del grupo de la pyme para el año finalizado al 31 de diciembre. Entonces, en la parte B, ¿qué vamos a encontrar? Nuevamente, un activo financiero, luego vamos a tener una inversión en asociadas. Vamos a reclasificarla, ya no es un activo financiero, sino una inversión en asociadas. Vamos a reconocer el dividendo. Entonces tenemos nuestro dividendo de 1.400. Como les dije anteriormente, puede ser una cuenta por cobrar o puede ser efectivo, contra un ingreso por dividendo resultados. En este caso, si utilizamos modelo de valor razonable, pues tenemos que incrementar esa inversión en asociada en 3.500. ¿Por qué? Porque el costo nos decía el ejercicio que era 35.000. Y al 31 de diciembre del año 2000X1, el valor razonable era de 38.500. Entonces, para reconocer nuestra inversión a 38.500, pues vamos a reconocer un aumento de esa inversión en 3.500. Entonces, esta parte B es en el caso de que estemos manejando un modelo de valor razonable. Y en el caso práctico 1 es cuando estamos ante un modelo de costo. No sé, doctor Edu, si hay más preguntas respecto a sección 14, perdón. ¿O damos por finalizado este tema? Tenemos preguntas. Si tuvieran preguntas, por favor, este es el momento para que puedan realizar, para ya continuar con el otro tema. Doctor Nail, no tenemos preguntas, continuamos. Listo, perfecto. Entonces vamos con la siguiente presentación, que es la sección 15. En la sección 15 vamos a hablar acerca de inversiones en negocios conjuntos. La sección 15 aplica para la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que, no siendo una controladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos. ¿Qué es un negocio conjunto? Es un acuerdo contractual por el cual dos o más partes emprenden una actividad económica sujeta a control conjunto. Es decir, las dos o las tres partes deben estar de acuerdo en la toma de decisiones económicas, deben participar de forma conjunta, de forma unánime. ¿Qué es control conjunto? Es el reparto acordado contractualmente del control sobre una actividad económica y se configura solo cuando las decisiones financieras y operativas estratégicas relacionadas con la actividad exigen el consenso unánime de las partes que comparten el control, es decir, los partícipes. Los negocios conjuntos pueden tener diferentes formas y estructuras, pero todas comparten las siguientes características. Existe un acuerdo contractual entre las partes que participan en el negocio,
y el acuerdo contractual establece la existencia de control conjunto. Por ejemplo, A y B son empresas que transportan petróleo. A y B necesitan del oleoducto. Por lo tanto, tendríamos un activo controlado de forma conjunta. ¿Por qué? Porque A y B participan de los beneficios económicos que puede generar la explotación de ese activo controlado de forma conjunta, pero también de los riesgos inherentes a la misma explotación de ese activo. Veamos un ejemplo. La entidad A y B, dos entidades no relacionadas, poseen cada uno el 50% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad Z. Las decisiones estratégicas de la entidad Z requieren la aprobación de los inversionistas, que poseen mayoría simple, es decir, más del 50% del poder de voto. Siempre y cuando las entidades A y B tengan un acuerdo contractual que establezca el control conjunto de esta sobre la entidad Z, será un negocio conjunto, la entidad controlada de forma conjunta. Las entidades A y B deben contabilizar sus inversiones en la entidad Z según lo establecido en la sección 15, inversiones en negocios conjuntos. Otro ejemplo, la entidad A y B posee el 55 y el 10% respectivamente de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad Z. Las decisiones estratégicas de la entidad Z requieren la aprobación de los inversores que poseen más del 60% del poder de voto. Siempre y cuando las entidades A y B tengan un acuerdo contractual que establece el control conjunto de esta sobre la entidad Z, será un negocio conjunto, entidad controlada de forma conjunta. Las entidades A y B deben contabilizar sus inversiones en entidad Z según lo establecido en la sección 15, inversiones en negocios conjuntos. Los negocios conjuntos pueden adquirir tres formas distintas: operaciones controladas en conjunto, activos controlados en forma conjunta o entidades controladas en conjunto. Entonces, operaciones controladas en conjunto. Por ejemplo, la empresa A presta servicio de vigilancia, quiere licitar con el Estado para brindar su servicio de vigilancia a los colegios públicos del país. Para poder licitar no tiene la capacidad financiera, entonces se asocia o realiza un acuerdo conjunto, un acuerdo contractual con la entidad B. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo esa operación controlada de forma conjunta, que es la licitación para prestar ese servicio de vigilancia a los colegios del país, a los colegios públicos del país. Entonces ahí estaríamos ante una operación controlada de forma conjunta. A y B, ¿cómo deben reconocer esto en sus estados financieros? Deben reconocer activos, pasivos, ingresos y gastos de forma proporcional. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esa operación controlada de forma conjunta. Otra forma serían los activos controlados en conjunto. Para este caso, los activos controlados en conjunto, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que debemos reconocer de manera proporcional ese activo que tenemos, supongamos que sea el 50% para cada una de las partes, ese 50% de ese activo, y de forma inherente los costos necesarios para recibir beneficios económicos de ese activo, depreciaciones, mantenimiento, y los ingresos inherentes a la explotación de ese activo. En entidades controladas de forma conjunta, normalmente la entidad A, B, C, pueden ser 3 entidades o más, tienen un acuerdo contractual para hacer una inversión en una entidad. Entonces, en este caso ya estamos hablando de una inversión de una entidad controlada de forma conjunta. En ese caso específico, sí tendríamos que mirar, de acuerdo a la política contable de la compañía, si se maneja por modelo de costo, modelo de valor razonable o método de participación patrimonial. Específicamente, tendríamos que revisar la política contable de la compañía. Entonces, veamos la primera forma, operaciones controladas en conjunto. Ejemplo de esto son las instalaciones de investigación y desarrollo controladas en conjunto por un grupo de partícipes.
La operación de algunos negocios conjuntos implican el uso de activos y otros recursos de los partícipes en lugar de la constitución de una asociación con fines empresariales, una entidad en la que cada partícipe adquiere una participación u otro tipo de entidad. Cada partícipe usa sus propiedades, planta y equipo, lleva sus propios inventarios, también incurre en sus propios gastos y pasivos. O sea, aquí estamos ante una operación controlada de forma conjunta. Cada uno aporta sus activos, sus pasivos, sus ingresos y sus gastos. ¿Para qué? Para un fin común. La toma de decisiones económicas es de forma unánime. Los dos deben estar de acuerdo en ese tipo de asociaciones que realizan. Podríamos hablar, por ejemplo, de una unión temporal de un consorcio, que es una figura que se maneja precisamente para esto, donde dos entidades se unen para un fin común, para un fin empresarial común. Comúnmente, el acuerdo suministra un medio por el cual el ingreso ordinario de la venta de un producto y los gastos que se han incurrido se reparten entre los participantes. Por lo tanto, en los estados financieros, ¿qué se debe presentar? Los activos que se controlan, los pasivos en los que se incurren y los gastos en que se incurren y la participación de los ingresos que se generan en la venta de bienes o servicios que hace del negocio conjunto. Veamos un ejemplo. La entidad A se dedica a la investigación y al desarrollo de medicamentos. La entidad B fabrica medicamentos y promueve su comercialización. Las entidades A y B tienen un acuerdo contractual mediante el cual participan de forma equitativa en los resultados de la investigación y desarrollo y en la promoción comercial de un medicamento en particular que aún no se ha inventado. Según lo establecido en dicho acuerdo contractual, la entidad A realiza las actividades de investigación y desarrollo, mientras que la entidad B realiza las actividades comerciales y de fabricación. Las entidades comparten todos los costos e ingresos generados de la operación controlada de forma conjunta. Las entidades A y B tienen el control conjunto sobre las actividades comerciales de investigación, desarrollo, fabricación. Por lo tanto, es un negocio conjunto, es una operación controlada de forma conjunta. Cada partícipe, es decir, A y B, deben contabilizar su participación en operaciones controladas de forma conjunta, según lo establecido en la sección 15, inversiones en negocios conjuntos. ¿Cómo se debe contabilizar? Veamos un ejemplo. Dado que la magnitud del proyecto superó la capacidad individual de las entidades A y B, estas presentaron una oferta conjunta para un contrato público con el gobierno destinado a construir una autopista entre dos ciudades. Luego del proceso de oferta, el gobierno concedió el contrato a las entidades A y B de forma conjunta. Según los términos del acuerdo contractual, el gobierno contrató a las entidades A y B de forma conjunta para la construcción de una autopista a cambio de un pago de 14 millones. En 2000X1, de conformidad con el acuerdo entre las partes A y B, la entidad A y B utilizó sus propios equipos y empleados en las actividades de construcción. A construyó 3 puentes necesarios para cruzar los ríos que atraviesan la carretera a un costo de 4 millones. La entidad B construyó todos los demás componentes de la autopista a un costo de 6 millones. Las entidades A y B participan equitativamente en los 14 millones facturados y cobrados de forma conjunta al gobierno. Es decir, que aquí en nuestro ejercicio de la sección 15, ¿qué tendríamos? Tendríamos unos ingresos de actividades ordinarias por 14 millones. Tendríamos unos costos para A de 4 millones y unos costos
para B de 6 millones. ¿Cómo reconocería o cómo debe reconocer A y cómo debe reconocer B sus estados financieros por este proyecto? Entonces vamos a tener ingreso de actividades ordinarias. Dice el ejercicio que debe ser en forma equitativa. Las entidades A y B participaron equitativamente en los 14 millones facturados y cobrados de forma conjunta al gobierno. Entonces, y aquí sería el costo de A, y aquí sería el costo de B. El acuerdo es una operación controlada de forma conjunta. Las entidades A y B han conservado el control de los activos que utilizan para cumplir con los requisitos del contrato y son responsables de sus respectivos pasivos. Las entidades cumplen con sus respectivas obligaciones contractuales mediante la prestación de servicios de construcción al gobierno. En sus estados financieros, las entidades A y B reconocen sus respectivas propiedades, planta y equipo de activos de operación y comparten todos los pasivos derivados del acuerdo conjunto, como las garantías de cumplimiento. También reconocen los ingresos y gastos relacionados con la prestación de servicios de construcción al gobierno. Entonces, en el caso específico de la entidad A, vamos a tener unos costos por construcción de 4 millones para reconocer los costos de construcción de 7 millones, que son los ingresos que debe reconocer. Es decir, tendríamos unos ingresos de 7 millones como empresa A con un costo de 4 millones. Entonces aquí en la empresa A tendríamos unos costos con una cuenta por pagar de 4 millones y un ingreso de 7 millones. Y para B tendríamos unos ingresos de 7 millones, un costo de 6 millones. No sé si hasta acá, doctor Edu, tengamos alguna pregunta sobre la parte de operaciones controladas de forma conjunta. Si tuvieran preguntas, por favor, este es el momento para que puedan realizar vía chat o también vía micrófono. Por el momento en chat no tenemos preguntas, doctora. Perfecto, entonces sigamos con el tema. El siguiente punto es, se debe o dice la norma que cómo debemos reconocer activos controlados de forma conjunta. Algunos negocios conjuntos implican el control conjunto y a menudo también la propiedad conjunta de los participantes sobre uno o más activos aportados o adquiridos para cumplir con los propósitos de dicho negocio conjunto. Ejemplo de ello sería el oleoducto, controlado en conjunto por un grupo de partícipes. Algunas veces se adquirirán o construirán activos para un proyecto de propiedad conjunta de los participantes. Otras se adquirirán activos para un proyecto de propiedad conjunta de los participantes. El reconocimiento en los estados financieros de un activo controlado en forma conjunta es como se muestra a continuación. Se debe reconocer la participación del activo controlado de forma conjunta, los pasivos en los que se haya incurrido, la participación en los pasivos en que se haya incurrido conjuntamente con otros participantes en relación con el negocio conjunto, los ingresos en la venta de uso, los ingresos por la venta o el uso en la participación del producto del negocio conjunto, junto con la participación en los gastos, y los gastos que haya incurrido con respecto a la participación del negocio conjunto. Es decir, entonces cuando estamos ante activos controlados de forma conjunta, supongamos que tenemos una propiedad, planta y equipo y esa propiedad, planta y equipo supongamos que vale 5 millones.
Los ingresos, lo que nos genera esa propiedad de 5 millones, supongamos que sea 1.400.000. Tenemos unos costos, aquí tenemos que tener adicional unos costos comunes, porque muy posiblemente lo que es mantenimiento y toda la parte comunes A y B, supongamos que sean de 600.000 pesos. Pero adicional, la norma nos dice que puede ser que nosotros tengamos unos costos adicionales por la ejecución de ese proyecto. Entonces aquí, ¿cómo presentaríamos en los estados financieros? Si estamos en el estado de resultado integral, sin un bosquejo general, deberíamos de tener nuestros ingresos de actividades ordinarias, cada uno, por aquellos ingresos de actividades ordinarias que son comunes, menos, ¿qué vamos a tener? Pues es el costo de venta de producción, que en este caso específico tendríamos que tomar los costos comunes por el porcentaje de participación más los costos inherentes adicionales. Aquí para B también vamos a tener exactamente lo mismo, los costos comunes por el porcentaje de participación y adicional vamos a presentar los costos inherentes al proyecto de cada uno. Y para cada uno debemos presentar esa utilidad antes de operación de ese proyecto. Este es en el caso de que estemos ante unos activos controlados de forma conjunta. Y pues en el estado de situación financiera también debemos de presentar esa propiedad, planta y equipo en el porcentaje de participación si hay pasivos inherentes. Por ejemplo, que la adquisición de esa propiedad, planta y equipo también irían en el estado de situación financiera, con pues todas las implicaciones que eso tiene. Y en notas a los estados financieros, pues obviamente la compañía va a tener más elementos de propiedad, planta y equipo, pero debe aclarar que tiene el 50% en esa propiedad, planta y equipo adicional. Las entidades A y B son compañías de producción de petróleo independientes. Tienen un acuerdo contractual para controlar y operar el oleoducto de forma conjunta. Cada participante utiliza el oleoducto para transportar su propia producción y se compromete a hacerse cargo de la proporción convenida de gastos de operación de este. Las entidades A y B tienen el control conjunto sobre el oleoducto, por lo tanto es un negocio conjunto, un activo controlado de forma conjunta. Cada partícipe, es decir, las entidades A y B, debe contabilizar su participación en el oleoducto controlado de forma conjunta, según lo establece el párrafo 15.6, 15.7, 15.16, 15.17 y 15.19. El 1 de enero del 2000X1, las entidades A, B, C, D, E participantes compran de forma conjunta una aeronave por el valor de 10 millones en efectivo. Los participantes son registrados como propietarios en partes iguales de la aeronave, o sea, cada uno correspondiente 25%. Tienen un acuerdo contractual mediante el cual la aeronave se encuentra a disposición de cada participante durante 70 días al año. Durante el resto del año, la aeronave se encontrará en mantenimiento. Los participantes pueden optar por utilizar la aeronave o arrendarla a un tercero. Por ejemplo, las decisiones relacionadas con el mantenimiento y la disposición de la aeronave requieren el consentimiento unánime de los participantes. El acuerdo contractual tendrá vigencia durante la vida útil prevista 20 años de la aeronave
y podrá modificarse solo con el consenso de todos los participantes. El valor residual de la aeronave es nulo. En 2000X1, cada participante pagó 100.000 unidades monetarias para afrontar los costos conjuntos de mantenimiento de la aeronave, por ejemplo, arrendamiento del hangar y derechos de licencia aeronáutica. En 2000X1, cada participante también incurrió en costos de puesta en marcha de la aeronave al hacer uso de esa. Por ejemplo, la entidad A incurrió en costos de 50.000 unidades monetarias en concepto de honorarios de piloto, combustible de aviación y gastos de aterrizaje. En 2000X1, la entidad A también obtuvo un ingreso por arrendamiento de 10.000 al arrendar la aeronave a terceros. La aeronave es un activo controlado de forma conjunta. El negocio conjunto es una manera de compartir los costos de tener acceso a la aeronave. Cada participante posee una parte de la aeronave y se beneficia de tenerla a su disposición durante algunos días del año. Cada participante debe reconocer su participación en el activo controlado de forma conjunta, según lo establece el párrafo 15.7. Por ejemplo, en 2000X1, la entidad A registraría su participación de la siguiente manera. Propiedad, planta y equipo, 2 millones, que es la participación, el 25% del valor de esa aeronave, contra una cuenta por pagar, para reconocer la compra de la participación en la propiedad de una aeronave controlada de forma conjunta. Y vamos a reconocer ese ingreso obtenido por el arrendamiento. Entonces, durante el año 2000X1 se le generó a la entidad A unos ingresos por arrendamiento de 10.000. Los gastos de operación de la nave fueron de 150.000 unidades monetarias, por lo tanto vamos a reconocer unos gastos de operación contra una cuenta por pagar. De igual forma, tendríamos que reconocer la depreciación de acuerdo a la participación de la propiedad de la aeronave controlada de forma conjunta. No sé, doctor Edu, si hasta aquí tenemos preguntas con lo que estamos revisando de activos controlados de forma conjunta. Vamos a solicitar, doctora Nail, a las personas que quisieran realizar sus preguntas, por favor. Este es el momento adecuado para que lo puedan realizar. Por el momento no tenemos preguntas en chat. Si es que desean, también pueden realizar sus preguntas vía micrófono. Estamos prácticamente a 5 minutos ya de finalizar esta sesión. Aprovechen este momento si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, comentario. Bien, aquí tenemos la pregunta, doctora, de Fátima. ¿Quién se responsabiliza de la contabilidad del negocio conjunto o cada sociedad contabiliza su operación según corresponda? En estos casos, el acuerdo contractual debe definir quién lleva a cabo la contabilidad y la persona o el partícipe que esté a cargo de la contabilidad tiene que llevarlo de forma independiente para informarle a los otros partícipes de la operación. ¿Por qué? Porque como vimos en el ejemplo de los activos controlados de forma conjunta, alguien debe informarle al otro cuántos fueron los ingresos y los gastos durante ese año. La norma no especifica quién es el responsable. Considero yo que en el acuerdo contractual, en el momento en que se está estructurando ese acuerdo contractual para la toma de decisiones económicas y financieras, debería dejarse reflejado quién va a manejar esa contabilidad. Porque a pesar de que, supongamos, en el caso específico del oleoducto que tengo acá en el tablero, cuando estamos hablando de una propiedad, planta y equipo de 5 millones, si es A la que va a manejar la contabilidad, pues ella debería llevar un control de esa contabilidad de forma independiente, porque ella solamente debe reconocer el 50% de esos ingresos, el 50% de esos costos, más adicional los costos que son inherentes a ese activo controlado de forma conjunta. Entonces, sí considero que desde el acuerdo contractual, en el momento de la firma, se debe tener en cuenta o se debe tener la claridad de quién debe manejar esa contabilidad. Bien, doctora Nail, no tenemos preguntas vía chat como también vía micrófono. Ok, perfecto. Yo creería que la siguiente parte de la presentación de la sección 15, entidades controladas de forma conjunta, iniciamos el día de mañana con esta parte de la presentación y continuamos con la sección 16. Ahorita en unas horas yo te envío el material, así como el material que trabajamos hoy en Excel,
pues para que todos lo tengan ahí. Bien, muchísimas gracias, doctora Nail. De esta forma, entonces, vamos a cerrar esta quinta sesión. Muchísimas gracias, doctora Nail. Nos despedimos entonces con sus palabras finales. Bueno, entonces les pido por favor que en la próxima sesión estemos un poquito más partícipes, dudas, preguntas, como nos ha insistido el doctor Edu. Es importante que de pronto el día a día, hechos económicos que ustedes tienen de la mano, pues este sería un buen momento para resolver esas dudas. Es básicamente eso y pues que tengan una feliz noche y nos vemos el día de mañana en la próxima sesión. Muchas gracias, doctora Nail. Muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien.